Cuando hablamos, oh, perdón. Okay. Cuando hablamos de dispositivos médicos, una de las justificaciones pues, es la reducción de costos. En algunos lugares hablan de la reducción de desechos médicos. Entonces, aunque las razones para reutilizar dispositivos de un solo uso van desde reducir costos hasta reducir los desechos médicos, una cosa pues está clara, ¿no? Que dice que habla de las circunstancias que debemos de considerar, por ejemplo, las innovaciones de las tecnologías de esterilización, el diseño nuevo del dispositivo médico y el proceso de fabricación han hecho que cada vez existan más dispositivos desechables con el objetivo para mejorar los resultados del paciente. El problema es que justificándonos en el costo y justificándonos en disminuir la cantidad de desechos, hacemos prácticas que son completamente incorrectas y riesgosas para nuestros usuarios. Un ejemplo, el reuso de estos dispositivos cuando no existe una definición de cómo se tiene que reutilizar, como por ejemplo lavar, preparar, etcétera, cuando no sabemos la calidad del producto, no tenemos idea de qué materiales están hechos y no sabemos tampoco si la reutilización y el procesamiento en muchas ocasiones en el mismo dispositivo puedan generar un riesgo de daño hacia el paciente, porque pierda su funcionalidad. No puede ser ignorado para nadie, para las empresas, hospitales, ni por nosotros mismos, ¿no? Entonces, el riesgo de esta práctica presenta para los pacientes no puede ser ignorado, como se los comento, las empresas de dispositivo médico. Nosotros, profesionales de la salud, a veces por el desconocimiento, porque no tenemos o lo hacemos por la ignorancia realmente, sabemos que es un dispositivo de un solo uso y le queremos dar pues varios reusos, que no es lo correcto, y pues con el desarrollo del tema vamos a ir comentando lo importante que es, sobre todo porque el objetivo de todos nosotros, los profesionales de la salud, pues son nuestros usuarios, que es lo que más nos aqueja y nos preocupa. Entonces, hablando de dispositivos médicos que estamos utilizando, puedan abarcar una gran gama de productos. Un dispositivo médico puede abarcar desde un simple bajalengua de madera o un estetoscopio hasta los implantes o los aparatos de imagenología más avanzados. En términos generales, se entiende por dispositivo médico cualquier instrumento, aparato o máquina que se utilice para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o que sirva para detectar, medir, restablecer o modificar la estructura o el funcionamiento del organismo con un fin sanitario determinado. Entonces, así que dispositivo médico es absolutamente todo. Todo lo que utilizamos para el cuidado del paciente se denomina dispositivo médico, todo lo que utilizamos nosotros en los hospitales. Entonces, los dispositivos médicos destinados a ser utilizados en un paciente durante un solo procedimiento no está diseñado para ser reprocesado, limpiado, desinfectado, esterilizado y utilizado en otro paciente. De los dispositivos médicos encontramos los reutilizables, son de un solo uso, están destinados para un solo paciente. No están diseñados para ser reprocesados. Por eso no hay ningún estándar, ninguna norma, ninguna recomendación y por supuesto ningún dispositivo de ningún fabricante que nos indique cómo debemos de volver a procesar, porque desde su concepción no están diseñados para volver a procesarse. Es decir, no están diseñados para lavarse, desinfectarse y esterilizarse y volver a utilizarse en otro paciente o incluso en el mismo paciente. A diferencia de los dispositivos que son reutilizables,
en donde el proveedor de atención médica puede reprocesar y reutilizar en varios pacientes, porque estuvo diseñado para este fin. Y así como lo fabricaron bajo condiciones mecánicas, físicas, de materiales, etcétera, para poder utilizar muchas veces y cada vez más en cualquier tipo de tratamiento clínico, de diagnóstico, de lo que sea, tenemos una gama de dispositivos médicos a nuestro alcance y los utilizamos y no sabemos qué es lo que estamos utilizando. Entonces, esto es muy importante para nosotros que sepamos lo que sí debemos de rehusar y lo que es un dispositivo médico de un solo uso que debe de ser utilizado en un mismo paciente. Entonces, que los proveedores de atención médica pueden reprocesar y reutilizar en varios pacientes. Para un dispositivo reutilizable, el fabricante proporciona al usuario un instructivo. El usuario somos nosotros, los profesionales de la salud, donde nos va a decir cómo se debe utilizar o cómo se debe de reprocesar. Ese instructivo nos dice paso a paso qué es lo que tenemos que hacer para recolectarlo, lavarlo, secarlo, inspeccionarlo, armarlo nuevamente, ya sea desinfectarlo o esterilizarlo y volverlo a utilizar paso a paso nos los indica. La norma ISO 17664, que marca el orden y la secuencia en el reprocesamiento de los instrumentos. Es muy importante que nosotros la conozcamos. El fabricante de un dispositivo de un solo uso no considera las cuestiones de seguridad y eficacia relacionadas con el reprocesamiento del dispositivo para su reutilización. Y algo muy importante es que esas instrucciones deben ser validadas. Significa que el fabricante no lo hizo una vez, ni dos, ni 100 veces. Lo hizo miles de veces en laboratorios especializados, en donde cada vez se reprocesa un dispositivo. Se volvió a contaminar con contaminantes como materia orgánica y se inoculó con microorganismos, materia orgánica simulada y se inoculó con microorganismos y se volvió a procesar para saber si funcionaba en el proceso de lavado, desinfección, esterilización o si el dispositivo no se dañaba y hasta qué número de veces se podía utilizar sin que se dañara. Por eso esas instrucciones son validadas. ¿Por qué no lo pensó para reusarlo? Porque no es una cuestión comercial, es una cuestión de seguridad. Trabajamos con vidas humanas. Este dispositivo no fue concebido para reusarse y no deberíamos de reprocesar porque es un error, es una falla que nosotros estamos consintiendo. Porque cuando yo hago el reproceso, estoy siendo partícipe, estoy consintiendo la falla que el hospital me está indicando que haga. Y para variar, ni siquiera lo tenemos por escrito. Y eso nos pasa a todos nosotros, los profesionales de la salud, principalmente al gremio de enfermería. Entonces debemos de empezar a levantar la voz, porque es la seguridad de nuestros pacientes y recordemos el trato digno, hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran o hacerle a un ser querido. Entonces, les voy a repetir que siempre debemos estar leyendo las instrucciones de un dispositivo médico porque ahí nos va a indicar cuánto reuso le debemos de dar. Perdón, pero quiero mover esto hacia acá.
Para alcanzar un grado óptimo de seguridad y funcionamiento, es preciso contar con la colaboración de todas las personas que intervienen en el ciclo de vida de un dispositivo médico, como ahí están la administración, los fabricantes, los importadores o distribuidores, los usuarios, los pacientes. Esa es una gestión de riesgo. Para alcanzar el grado óptimo y funcionamiento es necesario contar con la colaboración de todos nosotros, de todos los trabajadores de la salud que intervienen en el ciclo de vida del dispositivo, del dispositivo, y hablamos desde el fabricante, la administración, que son los organismos legales que deben regular en nuestro país y regulan a los fabricantes. Y deberían regular también a los importadores, la parte del usuario y la parte del paciente, donde nosotros somos actores muy importantes. Obviamente somos la parte del usuario. Porque si yo no puedo participar en la parte de la regulación y en la parte del fabricante y del importador, sí puedo participar como usuario y también como paciente. La educación y capacitación de los usuarios y la evaluación continua de los dispositivos médicos en un uso son tan importantes como el control del producto. ¿Por qué razón seguimos permitiendo que esto suceda? No porque tengamos un jefe que nos esté dando una instrucción, también lo hacemos por ignorancia, por falta de conocimiento, y eso es responsabilidad personal. La educación y capacitación de los usuarios y la evaluación continua de los dispositivos médicos en un uso son tan importantes como el control de los productos. Es fundamental disponer de un sistema que, además de proporcionar la colaboración, permita informar a los fabricantes, distribuidores, usuarios, ciudadanos y organizaciones internacionales pertinentes de los peligros y de otros aspectos relacionados con los dispositivos médicos. La Organización Mundial de la Salud y la Joint Commission nos dice que los dispositivos de un solo uso pueden no estar diseñados para permitir descontaminación. Y hablando de descontaminar, no es lavar. Descontaminar es lavar más desinfectar, o lavar más esterilizar, o lavar más desinfectar en lavadora desinfectora y esterilizar en un método de esterilización reconocida. Así que un dispositivo de un solo uso debe permitirnos hacer uno de estos tres pasos. En este caso de dispositivo de un solo uso, no lo permite. El reprocesamiento puede alterar las características y el rendimiento del dispositivo puede verse comprometido como resultado. Los dispositivos de un solo uso no se someten a una validación de prueba exhaustiva y pruebas de reutilización. Los dispositivos de un solo uso pueden causar infecciones cruzadas debido a su diseño. Por ejemplo, los orificios finos de tubos, todo lo que tiene lúmenes que son de difícil acceso. Algunos materiales pueden absorber ciertos químicos que pueden filtrarse gradualmente del material con el tiempo. Porque los dispositivos médicos están pensados para hacer solo uso. Desafortunadamente en nuestro país puede estar mucho más controlada la importación que la fabricación local. Por eso a veces tenemos más confianza en un producto que venga del extranjero que uno que se fabrique en nuestro país, porque la vigilancia y la regulación es mucho menor. La Organización Mundial de la Salud nos dice que los dispositivos médicos seguros
En la lista de comprobación tenemos la administración, lo que debe hacer el fabricante, el importador. La administración debe garantizar su compromiso y apoyo, establecer mecanismos que permitan reconocer las normas nacionales e internacionales y evaluar su cumplimiento, formular y aplicar políticas nacionales, garantizar la seguridad y funcionamiento de los dispositivos médicos, asociarse a sistemas internacionales de alerta, un órgano regulador de los dispositivos médicos que se ocupe de los criterios básicos de aceptación, requisitos de seguridad y funcionamiento, sistemas de control de calidad, empaque y etiquetado, el control de las importaciones, el control de la producción local, el registro de distribuciones de distribuidores y productos, la vigilancia postcomercialización, la educación del usuario, la formulación de políticas claras en materia de donaciones, la revisión periódica de políticas y normas. El fabricante debe cumplir las recomendaciones relativas a la armonización mundial de los requisitos y procedimientos reglamentarios. Realizar pruebas o ensayos clínicos que permitan fundamentar los supuestos beneficios del producto. Cumplir los requisitos de etiquetado y empaque. El importador, distribuidor debe asegurar que el producto cumple los requisitos reglamentarios, evitar la publicidad engañosa, mantener registros de distribución, proporcionar asistencia técnica al usuario, cumplir con todas sus obligaciones de postventa. Y como les comentaba que pues desafortunadamente, pues en nuestro país, vuelvo a repetirles, puede estar mucho más controlada la importación que la fabricación local. Por eso a veces tenemos más confianza en un producto que venga del extranjero que uno que se fabrique en nuestro país, porque la vigilancia y la regulación es mucho menor. Lo que se fabrica para exportación tiene una calidad y lo que se fabrica para el país es muy, muy diferente. El usuario debe procurar capacitación adecuada. Y bueno, eso nos corresponde a nosotros, la capacitación, porque somos el usuario de ese dispositivo, no es el paciente el que lo usa, somos nosotros mismos, porque nosotros lo instalamos, lo utilizamos, lo manipulamos, y el que malamente a veces lo reprocesa, pues llegamos en ocasiones a cometer ese error. Entonces, debemos vigilar en todo momento que los dispositivos sean seguros y funcionen adecuadamente. Asegurarse de calibrar y mantener los dispositivos con regularidad. Y cambiar información y consultar los problemas. Asegurar de que la eliminación de desechos sea la adecuada. Y el ciudadano debe informarse e insistir en que los productos sean seguros, eficaces, de buena calidad y accesibles. Entonces, nosotros como usuario debemos procurar en buscar mi propia capacitación, porque la eliminación de desecho es la destrucción del dispositivo una vez que se termina de utilizar. No lo debemos de estarlos guardando o esperando para volverlos a utilizar en otro paciente. Nosotros debemos de desecharlo nosotros mismos. Si no hay más, no es nuestro problema, porque pues a veces nos dicen los administrativos, en este caso nuestros jefes inmediatos, porque pues para eso nos ponen a un jefe, ellos nos dicen pues no hay y se hace lo que tengamos que hacer con lo que tengamos. Entonces, si no hay más, no es nuestro problema. Vuelvo a repetirles, es problema de la administración y a ellos son a los que les corresponde darnos los recursos que necesitamos para trabajar
Mientras nosotros sigamos cuidando el mínimo de un dispositivo, lleva mucho tiempo rehusándose, las cosas no van a mejorar. El cuidado debe de informarse e insistir en que los productos sean seguros, eficaces, de buena calidad y accesibles. Entonces, nosotros debemos de exigir a nuestros jefes inmediatos que sí estén gestionando directamente con los administrativos, en este caso que es el administrador de un hospital, porque su obligación es darnos los insumos para que nosotros podamos trabajar, porque les vuelvo a insistir otra vez en lo mismo que estamos viendo. La importancia de nosotros es el paciente, el objetivo principal es el paciente, la seguridad del paciente, el trato digno a nuestros pacientes. Este es un esquema de cómo se produce un dispositivo desde el fabricante, el distribuidor y el usuario. Vamos a irnos directamente al usuario, que nos corresponde a nosotros. Para muchos de ustedes es un conocimiento que pues no lo tenemos a la mano porque solamente llegan insumos a las áreas de trabajo para que lo utilicemos. Realmente nosotros tenemos el desconocimiento porque no sabemos quién lo distribuye, quién lo compró, cómo llegó a nosotros, cuánto tiempo estuvo almacenado. Todo esto nosotros no lo sabemos. Por eso a nosotros nos corresponde la vigilancia, el uso correcto, es la última instancia en determinar la seguridad y eficacia de este dispositivo, porque eso es importante, la capacitación antes de su uso. ¿Cuántas veces nosotros hemos utilizado un dispositivo sin siquiera saber cómo se puede utilizar? Entonces es muy importante la vigilancia post-comercialización, porque el uso correcto, en última instancia, el factor que determinará la seguridad y eficacia del dispositivo, para ello será necesaria la capacitación del usuario antes del uso, el mantenimiento periódico de los dispositivos, los manuales de funcionamiento y servicio, la existencia de redes de usuarios y sistemas de vigilancia de los dispositivos médicos para facilitar la notificación de alertas, la gestión y eliminación adecuadas de los dispositivos que dejan de usarse. Si no sabemos cómo usarlo, no tenemos nosotros la capacitación, pues no lo usemos, no lo toquemos, porque lo podemos dañar y causar un daño adverso para el paciente. Recordando que pues existe la tecnovigilancia y pues, si sabemos que si es de un solo uso, mejor acabemos dañándolo, porque pues a veces nos llega un dispositivo y pensamos que sí lo sabemos utilizar y lo dañamos. Tenemos el claro ejemplo de, en este caso hablando de la institución donde yo trabajo, las bombas de infusión traen un dispositivo médico que es el Metricet, no recuerdo qué nombre tiene, Terumo creo, para pasar medicamentos. Entonces estaban poniéndole el Metricet cuando la bomba te indica que debe de ser el dispositivo médico está indicado para poderlas utilizar, no ponerle otro tipo de dispositivo médico. Por eso dañamos las cosas nosotros mismos, no cuidamos. Creemos que porque así lo dijeron, o porque así lo dijo mi jefe, o porque así dijo el del almacén, o porque así lo dijo el supervisor, porque si no, es que sí, con ese va a funcionar, no está hecho para eso. Realmente lo que ocasionamos nosotros es dañar las cosas, porque lo queremos hacer así a fuerza, a la voluntad de lo que, pues es que es lo que tenemos, porque pues no nos quejamos, no decimos nada. Eh, no, el jefe inmediato se queda callado porque desde arriba pues no le resuelven nada y no se trata de eso.
porque pues trabajamos con vidas humanas y al final de cuentas dañamos los equipos electromédicos de la institución y cuando realmente lo queremos utilizar, pues ya está dañado. ¿Por qué? Porque pues le puse un dispositivo médico que no era para ser usado ahí y yo lo utilicé y porque así me dijeron, porque así me dieron la indicación y porque pues el desconocimiento y la ignorancia y sigo haciendo lo mismo. Entonces, realmente eso, y no nada más hablo del hospital donde yo trabajo, pasa en muchos hospitales y porque enfermería, no sé, o nos ven los más vulnerables o porque dice, soy resolutivo, no se trata de ser resolutivo, se trata de hacer las cosas correctamente, porque si el dispositivo te está indicando que es para algo, pues hazlo para su función, para lo que está hecho. Por eso todo dispositivo médico, hasta lo mínimo que ustedes crean, siempre van a traer indicaciones de cómo utilizarlo. Entonces, el mantenimiento periódico de los dispositivos según los manuales de funcionamiento y servicio, la existencia de redes de usuarios y sistemas de vigilancia de dispositivos médicos para facilitar la notificación de alerta. Y pues el soporte para saber qué está sucediendo con los dispositivos médicos y la gestión adecuada de los dispositivos, que dejen de usarse y si es un solo uso, mejor terminemos dañándolo, porque pues bueno, ¿qué nos pasa a nosotros en el quirófano, por ejemplo, los dispositivos de un solo uso, como muchos conocemos en los quirófanos, lápiz de electrocauterio? El lápiz de electrocauterio es de un solo uso y porque el médico me diga a mí, enfermera, este, lávelo y se va a volver a utilizar con el siguiente paciente, pues realmente estamos haciendo nosotros cómplice de de lo que él quiere y no es correcto porque nosotros solamente lo debemos desechar porque ese dispositivo médico fue hecho para un solo uso, no lo debemos de estar utilizando con otro paciente porque pues si conocemos la clasificación del doctor Spaulding, sabemos que es un dispositivo médico que es crítico, va directamente a cavidad del paciente, a un área estéril. Entonces, pues meterlo a un líquido que se llama desinfectante, pues no logra realmente la destrucción total de los microorganismos. Entonces, es un dispositivo de un solo uso y debemos de hacerle caso realmente a lo que dice el instructivo. Y igual, y así pasa como en muchos dispositivos que llegamos a reutilizar, pero el más conocido con nosotros ahí en el quirófano es pues obviamente los lápices de electrocauterio y que también conozco ya hoy en día el equipo de AMEU, que es para aspiración en las pacientes que tienen aborto, que tienen, llegan a internarse, hospitalizarse. Ese dispositivo médico también las indicaciones te dicen ahí que es de un solo uso y que realmente, o sea, malamente nosotros lo llegamos otra vez a reprocesar y que no es un reproceso seguro porque pues nada más lo metemos a detergente enzimático para eliminar los microorganismos y posteriormente es pasado en un desinfectante pues de nivel intermedio que son aguas de superoxidación y ya lo dejamos 20 minutos y se vuelve a utilizar pues para la siguiente paciente y estamos haciendo realmente lo incorrecto porque yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría, por ejemplo, que yo llegara a un hospital X y me iban a realizar un AMEU, pues se estuviera utilizando un equipo que ya fue utilizado en otro paciente. Es como que si me pusiera una ropa interior sucia de otra persona. Yo creo que ahí sí deberíamos de tener un poquito de conciencia, porque pues realmente el desconocimiento, simplemente el desconocimiento nos hace ser que nosotros hagamos esas malas prácticas para nuestros pacientes. Y hablando de estrategias,
La limitación de uso mecánico. Los limitadores de uso mecánico impiden físicamente que un conector se vuelva a utilizar. La limitación del uso mecánico y sistemas de limitación de uso electromecánico genera mecánicamente un daño en cada acoplamiento y el desacoplamiento. Al mismo tiempo se crea un cambio en la conductividad abierta o corta para evitar que el dispositivo sea reutilizado. Igual lo vemos con las placas de electrocauterio que también ya son de un solo, son de un solo uso. Esas placas de electrocauterio le damos miles de reuso. La utilizamos con un paciente con 2, 3, 4, hasta 10 veces. Entonces, ¿qué pasa cuando se moja, se llena de líquidos, de, de todo lo que le sale al paciente? Solamente la limpiamos y no se garantiza. Y la volvemos a usar con el siguiente paciente. ¿Qué pasa a veces que empieza a ser como que si estuvieran mal conectados los cables, empieza a fallar, ahí le anda todo el mundo moviendo al cable, le pone tela adhesiva, ahí viene el de mantenimiento a ponerle sus telas esas que usan ellos, las telas que utilizan en mantenimiento que son color negra, se las colocan a los cables, tratando de que eso se pueda volver a utilizar, o van y le pelan el plástico a los cables para volver a conectar, y no, es un circo, la verdad, y nosotros lo permitimos. Entonces ya lo sellan con el masking que ellos traen, y lo conectan y estamos nosotros permitiendo todo eso. Digo permitiendo porque pues yo estoy en un área quirúrgica y también lo he llegado a permitir. Incluso en contra de mi voluntad lo hago, pero pues manejamos la hoja de cirugía segura donde hay un espacio y yo siempre pongo un rubro y debemos de ser muy cuidadosos, donde siempre pongo un rubro donde se está reutilizando dicho dispositivo médico. Le pongo ahora sí que la justificación, el por qué, que no debe de ser, pues ahora sí que lo correcto, más sin embargo, en la hoja de cirugía segura, pues ahí lo plasmo. Pero, ¿qué pasaría si nos llegara a provocar un cortocircuito, llegara a pasar que lleguemos a lastimar al paciente con una quemadura? Porque a fuerza queremos utilizar esa placa que ya ni pega, que ya no tiene pegamento, y a fuerza queremos pegársela al paciente, porque he encontrado incluso a veces la placa que tiene como tela adhesiva que a fuerza se la quieren pegar al paciente, y realmente ¿quiénes están mal ahí? Principalmente nosotros, que somos los usuarios de estos dispositivos médicos, porque pues no exigimos, porque pues a lo mejor dicen, no, es que sí siempre se ha hecho, porque no queremos romper paradigma, porque dice, es que el médico siempre tiene la razón, y no, no es que siempre tenga la razón. Yo como siempre se los he dicho, y a todos mis compañeros, y a los que, pues con los que trabajamos en equipo, porque todos somos un equipo, y yo siempre les he repetido muchas veces que ante una emergencia, por ejemplo, yo soy un quirófano de emergencias obstétricas, ante una emergencia obstétrica que está en riesgo la vida del binomio, pues ahí sí rompemos protocolos, ahí sí rompemos protocolos por haber, ahí sí no me pongo exigente, ahí pues botas así como quirófanos, porque debemos de resolver esa emergencia, debemos de resolver esa vida del paciente que está en riesgo. Pero cuando tenemos cirugías selectivas que decimos, bueno, aquí tuvimos todo el tiempo del mundo para poder hacer un chest lift correctamente y no lo hicimos y lo dejamos y así se va dejando y falla principalmente nosotros quienes estamos acá al frente de un servicio, y vuelve a fallar de ahí, ¿quién le sigue? Pues el jefe inmediato, que es el jefe de servicio. Y de ahí viene la otra falla, que ¿quién le sigue? Pues el supervisor, que pues a lo mejor no le importa ir a ver las fallas que tiene ese servicio, no corrobora con el jefe de servicio. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros estamos siendo cómplices de volver a reutilizar un dispositivo que fue diseñado para un solo uso, que no está diseñado para ser
utilizado muchas veces, porque como les vuelvo a repetir anteriormente al inicio, para que un dispositivo médico se vuelva a reutilizar, se le hacen muchas pruebas, no es que a mí se me ocurra, este dispositivo médico se va a hacer de esa manera, a mí se me ocurrió que así va a ser y así se va a quedar, porque yo lo digo, o porque ya le digo a mi compañera fulana, ella se le ocurrió otra cosa, y porque a la que sigue se le ocurrió otra cosa, y porque así nos vamos, y no se trata de ocurrencias, se trata de evidencia científica. Entonces hacen 1000 pruebas en un dispositivo médico para que pueda ser reutilizable, para que pueda ser reprocesado, para que se pueda llevar, se lleve el ciclo de reprocesamiento, como es el lavado, desinfección, como es el empaquetado, la esterilización, el almacenamiento, la distribución, y nuevamente volvemos otra vez al lavado y desinfección. Entonces, eso es muy importante, que nosotros sabamos reconocer que es un dispositivo de un solo uso y que es un dispositivo que sí le podamos dar más reusos, hasta 1000 reusos si queremos. Entonces, todo eso es importante, que nosotros tengamos conocimiento de los dispositivos, porque nosotros somos los usuarios. Y bueno, continuando con las estrategias, bueno, hablando de la limitación eléctrica, un limitador eléctrico de un solo cable utiliza una señal y un fusible para evitar la reutilización, como le comentaba hace ratito de la placa electrocauterio. Cuando se conecta un cable, el equipo de capital envía una alta corriente a través de una de las clavillas para fundir el fusible. Si el cable se usa nuevamente, el cable registra un voltaje reducido que el equipo de capital puede programarse para reconocer y evitar que se vuelva a usar. Creo que ahí está. Entonces, la Young Commission, me falla el inglés, perdónenme, dice que requiere que si los dispositivos médicos de un solo uso se reutilizan en el hospital, debe crearse una política hospitalaria que oriente dicha reutilización. Cuando existen leyes o reglamentos nacionales, la política debe ser coherente con estos y con los estándares profesionales. El hospital debe identificar que el dispositivo de un solo uso permitirá que se reutilice nuevamente. Esto debe especificarse en la política oficial del hospital. Entonces, la Young Commission, el valor de esta política es que transmite expectativas en todos en la organización. Todos deben estar familiarizados con las decisiones del hospital sobre este tema. La política creará un procedimiento estandarizado, apoyando la correcta implementación de la política en toda la organización. Entonces, en los hospitales certificados, debe existir una política hospitalaria que oriente a la reutilización. En este caso, porque pues sabemos que por el costo, por lo que conlleva el comprar un dispositivo médico, y que bueno, en este caso en Guerrero, pues nosotros hacemos a veces hasta lo imposible para que los pacientes pues no estén gastando, porque realmente los que trabajamos en la Secretaría de Salud hablando de ellos, pues nosotros nos toca ver a los pacientes de bajo recursos, los más vulnerables, ¿no? Entonces, pues dice, a lo mejor se presta para eso, pero estamos viendo el costo-beneficio, pues realmente la importancia que debe tener el paciente, y que debe de existir una política hospitalaria, porque dice, si yo voy a reutilizar, debo de tener una política que oriente a todos a la reutilización de un dispositivo médico. Sí, la política debe ser coherente, debe ser alineada y con los estándares profesionales de calidad, y el hospital debe identificar qué dispositivo de un solo uso
permitirá que se reutilice nuevamente. Esto debe especificarse por escrito. No solo me van a decir reutiliza este dispositivo o reprocésalo, no va a llegar un ejemplo, el jefe de servicio o el supervisor a decirme a la central de esterilización que reprocese un dispositivo de un solo uso. Entonces, ok, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer entre todos, pero se va a hacer una política, ¿no? Para que todos estemos en el mismo canal. Entonces, este dispositivo para reprocesarlo o darle 5 usos, un ejemplo, al lápiz de electrocauterio, esto debe de estar por escrito. Si un médico me dice, no, pues lo vamos a seguir reutilizando, bueno, nosotros en la institución, no en otras instituciones de salud de aquí de Guerrero, por ejemplo, nosotros tenemos puros esterilizadores de vapor, no tenemos de plasma, que sí tenemos uno en la institución, pero nunca se echó a andar por faltantes de consumibles. Pero, por ejemplo, un lápiz de electrocauterio sí se le puede dar otro reuso siempre y cuando nosotros sepamos cómo lo vamos a reprocesar. Y le podemos dar hasta 5 usos al lápiz de electrocauterio. Por eso esto, lo que les comento, debe de estar por escrito, no porque a mí se me ocurrió o porque se le ocurrió a la jefa de la central de esterilización, se le ocurrió que lo vamos a reprocesar porque ella dice y porque así lo vamos a hacer todos. O sea, no es así porque se me ocurrió hacerlo. Debe de estar escrito, porque tomando la decisión de rehusar no es decisión de la enfermera quirúrgica, ni de la jefa de quirófano, ni del jefe de cirugía. Es responsabilidad del director del hospital y de toda la dirección comitiva. Por eso debe de estar por escrito, porque tiene una implicación muy importante. Todos debemos estar familiarizados con las decisiones del hospital, no del quirófano, no del compañero, no de la central de esterilización. Debe ser del hospital y las políticas crearán un procedimiento estandarizado apoyando la correcta implementación de la política. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, que nuestros directores de las instituciones, de las diferentes instituciones de salud, si van a decidir, van a tomar la decisión de que a un lápiz de electrocauterio, que su empaque lo dice, que es un solo uso, su empaque lo dice y te lo está marcando ahí claramente que es de un solo uso, bueno, a ver, director, venga con toda su comitiva y se va a hacer una política, ¿sí? Una política porque yo voy a tener las bases para poder reprocesar, porque si así un dispositivo médico que se le da varios reusos, que es reutilizable, si así nosotros en un ejemplo, en la central de esterilización, en el área de lavado, hay un proceso de lavado y desinfección. Si nosotros que sabemos cómo es el proceso nos llega a fallar en un dispositivo reutilizable, ejemplo, son el instrumental, un ejemplo, el instrumental los lleva a la central de esterilización, entra por el área roja, lo recibe la enfermera que está ahí, que se supone que debe de estar capacitada. Imagínense, nos falla a nosotros un reproceso de un dispositivo reutilizable. Ahora imagínense un dispositivo de un solo uso, que no hay una etiqueta y que ahí te lo marca. En un dispositivo de un solo uso, no hay un proveedor, unas indicaciones, una etiqueta donde te diga cómo lo debes de reprocesar, porque no fue hecho para eso, porque si fuera para varios usos, te pusieran las indicaciones cómo lo vas a reprocesar, cómo le vas a hacer para darle otro uso. Entonces, todo dispositivo médico de un solo uso no viene en esas indicaciones porque pues, no fue hecho para eso, para reutilizarse, fue hecho para un solo uso. Lo utilizas con ese paciente y ya lo desecho, lo tiro a la basura.
lo rompo, lo corto, pero no lo vuelvo a reutilizar en otro paciente, ni en ese mismo, porque pues también me puede pasar a mí, le puede pasar a un ser muy querido si yo estoy haciendo malas cosas. Entonces, por eso se llaman dispositivos médicos de un solo uso. Y si lo vamos a reutilizar, pues se deben de hacer las políticas correctas por parte de la dirección y todo el equipo que él tiene a su lado de todas las instituciones de salud. Para, para terminar, porque yo quisiera seguir hablando más, pero no puedo. Entonces, ya casi termino. El hospital debe desarrollar e implementar, ok, ya se los dije. Entonces, esto impone una gran responsabilidad en el hospital que decide permitir el reprocesamiento del dispositivo de un solo uso. El hospital debe tener y seguir un protocolo claro para limpiar, desinfectar y esterilizar en cada uso de los usos del dispositivo que es reprocesado. Idealmente, el protocolo debería ser para cada dispositivo en específico y proporcionar instrucciones explícitas sobre cómo estos procesos deben llevarse a cabo. Crear protocolos detallados, un proceso de trabajo correcto y estandarizado que reduzca el riesgo de variación. El hospital debe tener y seguir un protocolo claro para identificar a los pacientes en los que se han utilizado dispositivos reusables. Se debe de dar seguimiento a los pacientes para detectar eventos adversos, establecer estrategias de mejora. Y claro que sí, eso es muy importante porque si estoy reusando y sé que ese dispositivo es de un solo uso, debo de darle seguimiento a ese paciente, volverlo a ver y ver que todo está bien. Bueno, creo que ya terminé. Quisiera seguir hablando, pero ya se me acabó el tiempo. Muy Ya, Viri, bien, gracias, ya vi tu mensaje, gracias. Terminé. maestra Gabriela. Es un tema realmente muy interesante porque se trata de dispositivos que se utilizan en los pacientes, Claro, que como bien lo dijo, lo maneja enfermería, pero a veces contribuimos porque decimos, no, no hay material y tengo que realizar el procedimiento y aquí tengo este y lo voy a usar. Pero es a veces hasta contraproducente utilizar ese dispositivo que lo dice claramente que es de un solo uso. claro, Y claro. entonces, pues, se vuelve este tema muy importante para todas las enfermeras y enfermeros de nuestro estado y de nuestro país, porque se trata de la seguridad de los pacientes. Simple y Claro. llanamente la seguridad. Un tema muy importante, muy, muy importante para todos nosotros. Muchísimas gracias y muchas felicidades por este gran tema. Gracias a ustedes por invitarme, gracias al profesor Mario, que siempre me anda aquí metiendo en esas cosas. Y le digo que la tecnología a veces no se me da, pero bueno, aquí, gracias a ustedes por invitarme, maestra Lupita. Claro que sí. Muchísimas gracias a usted, maestra Nancy Gabriela Morales Castro. Sí, correcto. Ok. Bueno, pues tenemos una pregunta de Alma. Bueno, excelente tema, Ay, maestra. excelente ponente, la maestra Nancy Gabriela Morales. Gracias, maestra. Importantísimo, de veras, tema para el ejercicio profesional de enfermería en beneficio así de nuestros usuarios, como Claro. todo lo que mencionó la maestra. Se le fue el sonido. Perdimos la comunicación con la maestra Ángeles. Gracias, maestra Pero Ángeles. aprovechamos Es un placer. para hacerle una pregunta a la maestra Nancy de Alma María Hernández García. Pregunta si un dispositivo médico nuevo pero caducado se puede mandar a reesterilizar para usarse. Sí, sí se puede. Sí se puede. Si está caducado, lo podemos mandar. Claro que sí se puede. Se le da un reproceso, tiene que pasar por lavado, desinfectado, empaquetado
esterilización y empaquetado. Hay que ver qué tipo de dispositivos, porque si son dispositivos termosensibles, no pueden entrar a un esterilizador de vapor de altas temperaturas. Entonces, ahí hay que ver qué tipo de dispositivo médico es. Claro que sí se puede. O por ejemplo, o ya se caducó, o si, un ejemplo, me llega un paciente, aperturo campos, abro mi lápiz de cauterio que es de un solo uso, pero no lo utilicé, ese lápiz yo lo puedo volver a reprocesar, pero debe de ser reprocesado, pues ahora sí que un esterilizador de plasma, que obviamente pues muchos hospitales, nosotros en el Hospital General sí lo tenemos, pero no se utiliza por la falta de consumibles, pero sí se puede volver a reprocesar, claro que sí. Ok, maestra. Muchas gracias por su respuesta. ¿Alguna pregunta más que tengan, compañeras, compañeros? Leo algunos mensajes que mandan los asistentes, que es una ponencia interesante, una excelente ponencia. Dicen, gracias, maestra Nancy. Excelente ponencia. Excelente Gracias. tema para el gremio de enfermería del quehacer diario que hacemos. Y de Tasco, saludos. De Oaxaca, de Gracias. Colima, Saludos, acá nos están viendo desde allá. gracias. Pues yo hubiera querido 2 horas, ¿verdad? Pero me dijo el maestro Mario, son 45 minutos, maestra. Y yo dije, bueno, está bien. Bueno, está bien. Pero muy Tenemos bien. una pregunta de Liliana Quijano. Dice, ¿cuánto tiempo tiene de vigencia los circuitos de ventilador mecánico que se le da un proceso de alto nivel con Alcacide? Ok, los circuitos que son para los ventiladores, hay circuitos que son reutilizables, que se les puede dar varios usos, y hay circuitos que son de un solo uso, que lo ideal es que debe de ser de un solo uso, porque pues son lúmenes que es de difícil acceso para descontaminar. Más sin embargo, pues en el hospital lo seguimos haciendo. Pues se le da el proceso de lavado, que ya tienen ustedes un protocolo ahí en el hospital, que es lavado y desinfección. Pasan por detergente enzimático, posterior en desinfectante de alto nivel y posteriormente lo mandan a secado. Lo ideal es desecharlos, porque pues recuerden que también por ahí nosotros tenemos muchas infecciones cruzadas y nosotros somos quienes las provocamos, sobre todo las bacteremias se dan a ese tipo de pacientes. Lo ideal es que se reprocese ese circuito, debe de ser pasado por esterilización de baja temperatura porque son materiales termosensibles. Es lo ideal pasarlo por ese proceso. Pero pues como comentaban ahí, hacían el comentario que pues bueno, no podemos decir hacemos lo que se puede, pero recuerden que tenemos en la hoja de enfermería donde nosotros podemos reportar, porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué hay tantas pseudomonas en el hospital? ¿O por qué hay tanta Klebsiella? ¿O por qué hay tanto, un montón de infecciones que se dan, sobre todo en los pacientes de terapia intensiva, las neumonías? Pues bueno, son generadas posiblemente por eso, porque realmente nunca nos hemos puesto a pensar y analizar y estudiar los circuitos que se utilizan los ventiladores mecánicos en los pacientes que están en estado crítico. En otros hospitales, pues sí hacen diferentes estudios. Los hospitales igual le dan un solo uso o tienen los esterilizadores que son de baja temperatura. Es lo ideal para nosotros en el hospital que lo hagamos, pero pues no lo hacemos. Entonces solamente hay que ver el empaque que diga el fabricante cuando te indica ahí que es de un solo uso, te trae un círculo y te trae una diagonal. Eso quiere decir que no lo puedes volver a utilizar. Y si lo van a utilizar, como les comentaba, se debe de hacer una política de la institución. Y eso es muy importante que lo tome en cuenta el servicio de inhaloterapia. No sé si quedó clara la respuesta. Ok, maestra, pues esperemos que sí. Si no, coméntenlo, compañeras. Otra pregunta de María Valencia. Dice que si el ambú se puede reutilizar.
El ambú, de igual manera, hay unos que son reutilizables y hay otros que son de un solo uso. Por supuesto que se puede volver a reutilizar. Los que son reutilizables, lo puedes desamblar, lo puedes sumergir en detergente enzimático que va a eliminar toda materia orgánica, le va a eliminar todos los microorganismos, siempre y cuando, bueno, el que utilicemos, a nosotros ahí en el hospital utilizamos que son los ideales que contienen enzimas. Posteriormente los secamos y son sumergidos a veces con desinfectantes de alto nivel o pues ahora sí que pues lo que tenga la institución. Pero hay de las dos maneras. Cuando son de un solo uso, hay que tirarlos. ¿Por qué? Porque el de un solo uso viene pegado. O sea, ¿de qué manera lo vas a desarmar para que tú lo puedas reprocesar? Es difícil. Entonces, imagínate esa bola, todo por dentro, cómo le va a llegar hasta allá el desinfectante, todo lo que tú vayas a hacer va a ser, la verdad, pues ahora sí, le va a ocasionar un daño al paciente porque lo vas a volver a utilizar. ¿Y qué pasa cuando estás insuflando hacia al tubo endotraqueal del paciente? ¿Qué le vas a provocar? Pues imagínate un daño más del que pues él ya trae, por eso llegó al hospital y tú le vas a ocasionar otro. Entonces, cuando son dispositivos como el ambú, que es de un solo uso, no lo debemos de volver a utilizar porque ese es muy difícil de reprocesar, lo debemos de desechar. Así es, sí, maestra Nancy. Otra pregunta que tenemos aquí es de Silvia Angélica. Dice que si los catéteres Tekov o Majúcar que se vencieron pero nunca se utilizaron, se pueden también ser reprocesados. Que nunca se utilizaron, sí, lo puedes reprocesar si le vas a dar un reproceso seguro. Sí, claro que sí. O sea, que tiene que pasar por un proceso de esterilización, no de desinfección. Debe de pasar por un proceso de esterilización porque eso va a accesos vasculares y es un riesgo. Entonces, si no lo utilizaron, sí lo debes de pasar en un proceso de esterilización. Debe de estar estéril para poder ser usado en el paciente. Ok. Tenemos otra duda de Liliana Quijano también. Dice, ya empaquetado, ¿cuánto tiempo para volver a esterilizarlo si no se utiliza? Lo dejamos 7 días en nuestro hospital en vitrina. Pero ¿de qué dispositivo es? A ver si nos puede aclarar de qué es. ¿El ventilador mecánico? Si El son ventilador mecánico. del ventilador mecánico del circuito. Del circuito. Ok, del circuito lo reprocesaste, lo guardaste, lo metiste en una, bueno, es que ahí es un largo tema hablando de inhaloterapia. Es otro tema aparte. Sí, realmente sí, pues obviamente que les digo que todo dispositivo médico es todo lo que utilizamos en un hospital, todo lo que es ocupado en un paciente. Hablando así de rápido, los circuitos de un ventilador mecánico, si no lo vas a pasar por un proceso de esterilización, no tienen por qué meterlo a bolsas grado médico. Las bolsas grado médicos fueron hechas para algo, ¿sí? Porque tiene una capa antimicrobiana, porque el uso de la bolsa aeromédica, o sea, está hecha para ser pasada por un esterilizador, para meter materiales y dispositivos médicos que van a ser esterilizados, no material que se le ocurrió no sé a quién en la institución, no sé a quién se le ocurrió esa brillante idea de que tienen que meter los circuitos a una bolsa de grado médico y le pegan un testigo y ya lo almacenan. Eso no es seguro, eso no es seguro. Ahora, si tienes un esterilizador de plasma, porque son materiales termosensibles, y vas a meter los circuitos a reprocesamiento, lo vas a pasar a un proceso de esterilización de baja temperatura, ok, ahí sí, porque son las bolsas grado médicos adecuadas para eso. Los voy a almacenar. Y si yo no manipulé ese dispositivo médico, está en una vitrina, no se usó, me puede durar hasta 6 meses mientras yo no lo manipule, porque si yo manipulo un dispositivo médico que es esterilizado, yo si lo toco más de 5 veces ya se considera contaminado.
Entonces, si yo le estoy dando un reproceso seguro de esterilización, lo puedo almacenar hasta por 6 meses en una vitrina cerrada porque no lo toco, simplemente inspecciono y el conteo es visual. Y para eso pues se hacen protocolos de, ahora sí que de ¿cómo se llama? De entrega, recepción en los servicios para que las compañeras enfermeras que estén recibiendo o entregando no estén tocando esos dispositivos médicos, pero siempre y cuando le des un proceso de esterilización. Cuando es nada más desinfección, no tienen por qué meterlos a bolsas de grado médico. Lo deben de meter a bolsas de polipropileno, de esas bolsas que las venden por kilo, no sé, se me ocurre porque pues al final de cuentas es un dispositivo médico, hablando de la clasificación de Spaulding, pues es semicrítico, que va solamente a las vías aéreas, que bueno, debemos de tener mucho cuidado, pero no va en bolsas de grado médico. Y pues bueno, ahí es otro tema, pues como es meterme más a naloterapia, y ya después que me invite la asociación les hablo de eso. Ok, maestra Nancy. Pues ya no hay más preguntas. Tiene la mano alzada Guillermina Serrano ¿dónde Ocampo. está? Ah, no, no. Guillermina, ok. Adelante, compañera Guillermina. Creo que ya la bajó. Ok, bueno, pues si ya no hay más preguntas, compañeros. Agradecemos a la maestra Nancy por su tiempo, por su tema, excelente ponencia, interesante, y claro que nos falta más información. Le invitaremos para la segunda parte, maestra. Ok, sí, porque me quedé pendiente. Así es. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias al Colegio de Enfermeras del Estado de Guerrero por invitarme. Gracias al profesor Mario, que siempre me anda ahí metiendo en estas cosas, por darme la oportunidad de compartirles un poquito de lo que sé, de que gracias a la licenciada Fabiola Casas, presidenta del AMPE-COMPE, he aprendido todo esto de lo que se llama esterilización. Gracias a ella, que me ha empoderado en todas estas cosas y que por supuesto me faltan, porque la experta es ella, pero nosotros compartimos y replicamos todo lo que aprendemos del Colegio Mexicano de Profesionales en Esterilización, el cual orgullosamente yo pertenezco ahí. Gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra, y gracias a todos los que participaron de diferentes partes de la República, como Colima, Oaxaca. Ya no miré qué otros estados, pero muchísimas gracias a todos por su participación y los esperamos el próximo mes en nuestra sesión. Muchísimas gracias a todos. Saludos, maestra Lupita. Gracias igual, saludos. Gracias, Viri. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Gracias por su tema. Ahora sí. Bueno, y muchas gracias al comité, se me estaba pasando. Muchísimas gracias al comité ejecutivo de este Colegio de Enfermeras del Estado de Guerrero, porque siempre unidos todos trabajando. Muchas gracias, Viri, muchas gracias a todos los del comité que están aquí en esta sesión mensual. Gracias, gracias. Bien, maestra, saludos. Saludos, saludos.